¿Sabías que en Yucatán existen más de 100,000 personas con discapacidad? Cuando hablamos de discapacidad, casi siempre pensamos en quienes reciben los cuidados. Sin embargo, detrás de cada persona con discapacidad existe un cuidador, un apoyo y un ser humano del que casi nunca se habla. Fortalecer la regulación emocional, la comunicación asertiva y una red de apoyo con acompañamiento psicológico puede hacer una gran diferencia. Si tienes a tu cuidado a una persona con discapacidad, recuerda que la salud física es importante, pero la emocional también. Hola, bienvenidos a todas y a todos a este episodio nuevo de Voces que Suman, Realidades que Transforman. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la mamita Jacqueline Valenzuela, perdón. Es una invitada muy especial, es una mamita de una niña con discapacidad auditiva. Muchas gracias por estar el día de hoy acá. No, gracias Bienvenida. A ustedes por invitarme. Gracias. Bueno, este episodio es para hablar sobre los cuidadores y las cuidadoras de personas con discapacidad y su salud mental. Entonces, antes de empezar con las preguntas y con la entrevista, vamos a hablar un poco sobre esta parte, ¿no? Porque cuando hay un hijo con discapacidad, se enfrentan las mamás a muchas experiencias, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tenemos estas experiencias al cuidar a un niño, a defender sus derechos, a ver que todo esté bien en su escuela, en su ambiente, ¿no? En su entorno, entonces ahí es cuando entra nuestra salud mental como madres, como cuidadores, ¿no? Entonces entra el estrés, entra la desesperación, entra un poco una parte de negación, ¿no? Porque es imposible, a veces como que vemos que las personas no están todavía en este sentido como adecuándose a que haya una persona con discapacidad, ¿no? Entonces como que entra toda esta desesperación, este estrés, esta falta de inclusión, ¿no? Porque como bien mencioné al principio, cuando entra una niña, por ejemplo, con discapacidad a una escuela, es como que es otro mundo, ¿no? Porque ya entra maestras que a veces no tienen esa inclusión, o los mismos niños o las mismas mamás que no tienen esta empatía, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre esto. Y bien, vamos a empezar con las preguntas. Cuando usted empezó toda esta historia con Karen, ¿cómo se sintió en el estado emocional cuando tuvo ese impacto, esa experiencia con la discapacidad auditiva? Pues la emoción, pues, me sentí como así que, ¿qué vas a hacer? Si es claro. Difícil, fácil, pero la verdad, nada es fácil, pero imposible no. Pero de que se puede, se puede. Así es. ¿Y cómo es esta parte de la educación de Karen? La educación en la escuela, pues la verdad, hay maestras que sí te apoyan y hay maestras que la verdad, aunque estás dale, no. De que maestra tome un curso, maestra, le apoyo por acá, no quieren. Así es. Y las maestras de USAER, eso te lo digo porque conozco mamás que lo comentan, que en otras escuelas, bueno, en mi caso, pues, que digas al 100% no. En otras escuelas están peores, que no apoyan a los niños. Así es. Solo están así de que las tratan como si fueran unas niñas de kinder, que nada que ver, que las traten normal. Así es. Que las traten conforme a su edad, ¿no? A su edad y que echen ganas, que es difícil, sí es difícil aprender las señas como mi mamá es ciega, aprende el braille, pero no imposible. Así es, no es imposible nada. Exacto. Cuando le echan ganas, no es imposible nada, es verdad. Y yo como persona con discapacidad visual lo viví mucho en esta parte porque sí es verdad. Y yo como tengo baja visión, como que no se nota mucho mi discapacidad.
Entonces, si las personas me ven sin bastón, dicen, no, esta muchacha no tiene discapacidad. Entonces, es un poco más complicado y me imagino que así pasa con la discapacidad auditiva. Sí. Como que ven que estás normal, como dicen la mayoría de las personas, pues ahí ves que no tiene nada, ¿no? Entonces, se está haciendo nada más a la que no ve, a la que no escucha. Pero en realidad, pues no vemos y no escuchamos. Entonces, es un poco complicado en esta parte. Y bueno, ¿y usted cómo se siente en esta parte de ya empezar la vida de Karen, ¿no? De ver cómo va avanzando en la escuela, en la sociedad. ¿Cómo se siente? Me imagino que se siente orgullosa, ¿no? Que está aprendiendo LSM y que ya está conviviendo con más personas. Desde Karen me siento orgullosa de ella porque la verdad ha avanzado bastante a cómo estaba. Sí, ha avanzado. Aunque su papá sí dice que hay personas de la familia que te dicen que es pura tontería, que no vale la pena, pero no le hagan caso. Aunque sea poquito apoyo que te apoyen aquí, vale la pena porque ha avanzado bastante. Sus calificaciones que estaban bajas, sí se puede, sí. Así es. Igual y donde va Karen, hay personas de tantos, de 100 maestros donde está, le ha tocado 3 buenas maestras en otra institución, le ha tocado y gracias a esas 3 maestras ha avanzado bastante. Así es. Y no puedo bajar la guardia con ella. Y sí se puede, no, es difícil, sí, pero sí se puede. ¿Y qué barreras usted cree que ha tenido Karen en este desarrollo de la discapacidad? ¿Qué barreras? Pues que te dicen que te van a apoyar y no te apoyan, que te prometen muchas cosas y no, y cuando ves la realidad, pero como vuelvo a repetir, estar picando, y sí se logra. Así es. Pero en el deporte, sí le gusta el deporte. Hay maestros, los 2 maestros que tienen actuales no saben hablar en señas, pero sí se toman el tiempo de, a ver, enséñame. Y sí le han echado ganas y ha avanzado bastante. Sí, y sobre todo eso es lo muy importante que siento porque cuando las personas se interesan, hasta le pregunto al mismo niño, enséñame braille o enséñame LSM para que yo sepa cómo hablar contigo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo como que demasiado importante porque es cuando se interesa la sociedad sobre la discapacidad, ¿no? Y tienen un poco más de empatía. Muy bien. Y cuando, por ejemplo, cuando empezó todo la historia con Karen de discapacidad, ¿usted sintió que, por ejemplo, las personas, la sociedad, no, como que no entraban en ese rol de entender que es una persona con discapacidad y no es por eso que no puede hacer las cosas? Como que usted vio esas barreras como que al principio, ¿no? De que los maestros no les apoyaban, por ejemplo, pero las experiencias en sí, las positivas, por ejemplo, ¿cuáles han sido esas positivas, esas experiencias positivas? Las positivas son las de que te apoyan, te mandan, anda aquí en esta escuela y vas, anda con la otra maestra y vas y sí, y la otra maestra busca padrinos a los que son de bajos recursos, como en mi caso, en bajos recursos y han apoyado. Y así ves el avance. Ok. Entre todo esto que me está comentando y platicando, ¿cuál ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar? Pues desde el nacimiento de mi hija, que fue que se rompió la fuente y no me atendieron al momento, sino que me regresaron a la casa hasta el día siguiente, pero en la tarde o noche. Y de ahí el líquido se le fue al oído. Okay. Y de allá después esperaron
viene siendo, entré en la noche hasta el día siguiente, hasta en las noches cuando nació ella. Entonces esperó muchísimo para que Sí, naciera. muchísimo. Y 3 días en la incubadora. Después de los 3 días, no le hicieron la prueba de tamiz de oído que supuestamente deben de hacer, pero no lo hacen. Solo tamiz de la planta del pie. Ya de allá he estado con chequeos, pero decían los doctores es normal y no era. Yo me vine a dar cuenta porque una señora ya murió, gracias a ella sí me lo decía, Karen no escucha, y yo, así como yo grito y tengo otro hijo, pues entonces no te das cuenta, ya después ya te das cuenta de las cosas y sí, y de ahí ya se hacen todo el procedimiento, desde dónde vino Karen, por qué está así, y ya se va descubriendo las cosas. Ok. Muchísimas gracias por compartirnos esto. A partir de estas experiencias que ha tenido que vivir con Karen en la escuela, desde que nació, toda esta parte de esta historia, ¿no? Yo digo que es una aventura porque desde que nace hasta que usted aprende lengua de señas, por ejemplo, y desde que usted enseña a Karen cómo comunicarse, toda esta parte, ir a una escuelita que le enseñen lengua de señas, toda esta parte. ¿Usted cuáles son las herramientas que ha tenido que como que aprender para sobresalir en esta experiencia con Karen? Con Karen, sí. De que tengo que aprender la lengua de señas, sí, eso sí. Sí, para mí, soy cabeza dura, sí. Pero no imposible, sí lo sé, como mi mamá, que vuelvo a repetir, es ciega, también tengo que aprender con ella muchas cosas. Igual con Karen. De que se puede, se puede. Así es. Y en el momento de que nace Karen, por ejemplo, y adquiere esa discapacidad, usted cuando supo que su hija tiene discapacidad, ¿cómo se sintió? Pues sí como que te da un poco de miedo, te asustas, porque no sabes qué hacer, porque con él, porque en ese tiempo tenía, bueno, hasta ahorita, todavía tengo problemas con su papá, no te apoya, él es de que es cerrado, no es no, él todavía no ha aceptado que Karen es sorda, entonces, y Karen, eso sí también la afecta un poco, porque la tratan como que no puede, y sí puede. Sí he podido de que salir adelante con eso. Ok. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta historia, todas sus experiencias. También es importante que todos nosotros aprendamos a cómo tratar a las personas con discapacidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una persona con discapacidad, antes de tener la deficiencia o la limitación, que en sí es no poder ver, no poder escuchar, etcétera, es tener en cuenta que como es una persona como todos nosotros, también entender que es capaz, también entender que puede hacer cualquier cosa como cualquier persona. Entonces tenemos que tener esa empatía de ver a las personas con discapacidad como literalmente, y valga la redundancia, como una persona, ¿ok? No como una limitación. Entonces tenemos que tener esto en cuenta en las escuelas, en las empresas, en cualquier lugar, para que tengamos un poco más de empatía y nos pongamos en los zapatos del otro, ¿no? Y entendamos que como las personas con discapacidad, también nosotros también tenemos limitaciones y no por eso no puedes, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias, Jacqueline, por tus experiencias, por todo lo que nos has contado. Es muy importante tener en cuenta la salud mental de las personas cuidadoras,
Porque hay veces las personas cuidadoras tienen un límite, ¿no? No sé si lo ha vivido, que tiene un límite de que ya está muy estresada, entonces tener ese cuidado personal, ¿no? De tener en cuenta que tranquilizarse, respirar, hablar con alguien más, ¿no? Porque eso también nos ayuda. Entonces, bueno, antes de concluir, ¿le gustaría decirle a las personas que nos están viendo algunas palabras? Sí, que este modelo que está implementando el gobierno, modelo azteca, no es azteca, de renacimiento maya, que implemente la lengua de señas desde el kinder, primaria y secundaria y hasta prepa, porque es muy difícil. No hay maestros, así que digas, al 100% capacitados para que enseñen. Eso, y también que implementen la lengua de LSM de inglés, porque no hay, y si hay, cobran muy caro. Para concluir, le damos las gracias a la señora Jacqueline por compartir todas estas experiencias. Muchas gracias, gracias a ustedes por aportar toda esta información sobre la inclusión de los niños con discapacidad. Es importante tener en cuenta en las escuelas, en las dependencias, en las instituciones, que haya este apoyo para las familias sobre todo y para los niños con discapacidad, que haya más inclusión, más accesibilidad y sobre todo más empatía. Bueno, para terminar, me gustaría que nos apoyen compartiendo, reaccionando, comentando sus experiencias con algunas personas con discapacidad. Y muchas gracias por ver nuestro podcast Voces que Suman, Realidades que Transforman. Esto fue La salud mental de una madre cuidadora. Nos vemos en el próximo episodio. Renacimiento Maya, Gobierno de Yucatán 2024-2030.